Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Saludos cordiales a todos quienes nos acompañan día a día en los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, radio universitaria y televisión universitaria. Hemos realizado algunos programas sobre la importancia de los anticonceptivos como derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que consta en la Constitución. Pero claro, la utilización de los anticonceptivos requiere una asesoría, requiere información, requiere recordarles a las pacientes los pros y contras para que no tengan efectos adversos y también para que no fracasen. Sobre este tema vamos a hablar, ¿por qué fallan los anticonceptivos? Con el doctor Richard Guevara, es médico de cuarto nivel, posgradista, ginecobstetra y tratante del Hospital San Vicente de Paúl. Doctor, qué gusto tenerle acá, buenos días. Muy buenos días, doctor. En realidad le decía que la mujer hoy tiene derecho a la asesoría, a respetar su elegibilidad y el médico se transforma en un asesor en la anticoncepción. Pero sin embargo hay un alto índice de fallas o del anticonceptivo o de la paciente. ¿Cuál tiene más importancia? Un tema bastante importante y esto es menester conocer de que los anticonceptivos hoy en la actualidad son mucho más efectivos que antes y además que hay anticonceptivos de cuarta generación ya y que están casi fabricando las casas farmacéuticas transnacionales un medicamento que casi se está pareciendo a las hormonas que producen normalmente las mujeres. Hoy se está trabajando ya no solo con un producto derivado del estrógeno, sino más bien un estrógeno casi ya producido en el laboratorio que se parece al 17-beta-estradiol. Entonces es importante saber que los métodos anticonceptivos hoy en día son muy eficaces, son muy efectivos, pero de hecho la asesoría del médico de cabecera de esa paciente, porque de hecho el que va a decidir o la que va a decidir es la paciente, más no el médico, y esto es importante. Sobre todo porque la paciente tiene que estar muy bien informada y el personal médico respetar la elegibilidad. Pero claro, esa elegibilidad tiene que estar dado con toda la claridad y sobre todo porque no podemos generalizar. En medicina no se puede generalizar y mucho más en anticoncepción, donde el anticonceptivo tiene que ser específico e individualizado. Por supuesto. De hecho, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso porque la elegibilidad del anticonceptivo no solo depende del paciente, sino también del anticonceptivo que uno deba decidir y elegir, ya que hay etapas en la vida y grupos etarios en los cuales nosotros no podríamos prescribir, por ejemplo, un anticonceptivo de grandes dosis, por ejemplo, un inyectable en un adolescente que no ha tenido embarazos previos, porque es un anticonceptivo de depósito. Obviamente los efectos adversos van a ser mucho más grandes que un anticonceptivo, por ejemplo, una píldora anticonceptiva en la cual son dosis mucho más bajas y la paciente está mucho más decidida a hacer una anticoncepción y sobre todo la elegibilidad también depende de eso, de la aceptación del organismo al anticonceptivo, porque muchos de los efectos adversos hacen que el fallo del método anticonceptivo sea por eso, porque la paciente dejó de tomar, dejó de colocarse, porque el médico no le informó sobre los efectos adversos que son muchas veces los que nos implican embarazos no deseados. Claro, por ejemplo, desde el punto de vista médico, dice, y usted que está especializado en esta materia, hay de cuarta generación, que mejor, que la dosis es cada vez menor, es la mini píldora, es la ideal por muchas razones que vamos a ver. La píldora anticonceptiva es la más usada en el mundo porque previene hasta el cáncer de endometrio, cáncer de ovario y muchas cosas, le pone la regla muy exacta, pero en cambio las personas jóvenes dicen no, pues como no hay esa confianza entre padres e hijos y todavía los padres nos resistimos a que nuestras hijas jovencitas ya tengan relaciones. Entonces dicen, no, si me encuentran tomando tabletas me matan. Esa es la palabra textual de ellas. Entonces yo quiero algo más confidencial, algo más reservado, más y se va a las dosis altas como es la inyección. Así es, por supuesto, pero hoy tenemos también un anticonceptivo que, bueno, el Ministerio de Salud Pública está haciendo un esfuerzo bastante grande en proveernos tanto a los hospitales como a los centros de salud de primer nivel
de anticonceptivos excelentes, muy buenos, como por ejemplo el implante. El implante Claro. hoy tiene, de hecho, los anticonceptivos tienen dos componentes, ¿no? Hay de dos tipos, unos que tienen estrógenos y progestágenos y otros que tienen progestágenos. El implante es obviamente un método anticonceptivo hormonal que se debe poner debajo de la piel, que generalmente se lo pone en la parte del pliegue interno del brazo y se lo utiliza para 3 y 5 años. Entonces hay bastante confidencialidad Claro. en la toma del anticonceptivo, porque no está una tableta, un blister, o sea, una cajita, y el papá, la mamita le va a indicar o le va a demostrar de que está teniendo relaciones. Y de hecho hay muchas pacientes que no solo lo utilizan para anticoncepción, sino nosotros lo utilizamos también porque como son hormonas, para un tratamiento hormonal, que hoy es bien importante, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico. Pero claro, ese es importantísimo porque el doctor nos explica que hay anticonceptivos combinados, donde hay dos hormonas, y el que está refiriéndose el doctor es el levonorgestrel, que es del implante, que generalmente... Pero las cosas han cambiado, doctor. Por ejemplo, el implante se ponía a las mamitas que tenían hijos. Una T de cobre antiguamente se ponía a las mamitas que ya tenían hijos. Así es. Hoy, en cambio, pues, si tenemos 3.862, eso era del 2013, no sé los registros del 2014, todavía no he conversado con el personal de NIPLA, no sé si ha bajado ese número de mamitas de más de cerca de 4.000 de 12 a 14 años y 122.000 mamitas de 16, de 15 a 17 años. Entonces, hoy una T de cobre se puede poner en una niña que no ha tenido hijos, ¿cierto? Como el implante. De hecho, ese es el importante concepto de la elegibilidad del método anticonceptivo, porque si yo le doy a una paciente, en este caso de 15, 16 años, un método anticonceptivo basado en hormonas y ninguno de los métodos que tenemos, tanto orales, inyectables, del implante, no le va bien al organismo, porque hay pacientes que no a todos los anticonceptivos son excelentes y les va perfecto. Los efectos adversos que tienen son bastante fuertes, como para poder dejarlos a un lado. Entonces uno tiene que tomar la decisión de poner, por ejemplo, un DIU, una T de cobre, un dispositivo que va dentro del útero. Y si es que muchas veces también tenemos sangrado disfuncional, porque la T de cobre puede producir irritabilidad en el endometrio o mucho dolor, o sea, dismenorrea, podemos hasta optar por un preservativo, que obviamente la tasa de efectividad de ese método anticonceptivo es muy baja, llega solo al 60% en el mejor de los casos. El condón. El preservativo, el condón. Y siendo un método seguro, que es el único que evita no solo el embarazo, sino evita también enfermedades de transmisión sexual. Así es. Perfecto. Pero claro, sino que, ¿cómo requiere educación nuestra población? Yo ayer vi una paciente, en una institución pública le pusieron, hace un mes apenas, la T. Entonces, ¿qué quería sacarse? Apenas un mes. Pero a ver, ¿por qué? Dice, porque me duele. Pero espérese un ratito, recurramos a salvar ese dispositivo. Si usted ha optado por ese dispositivo, ella, porque sacó el implante, porque le producía muchas molestias, que ya vamos a hablar de eso. Entonces ella optó por el DIU, la T de cobre, sin hormonas. Entonces le digo un ratito, salvemos esa T. Tómese unos antiinflamatorios, bloqueando las prostaglandinas, que probablemente produce contracciones del útero, que el útero reacciona ante un cuerpo extraño, que es la T. Pues. Entonces generalmente duele. Y hoy, como tenemos la ventaja del eco, usted con el eco le ve si está bien ubicado, está mal ubicado, pero ya le buscan problemas. Dices que no, las guías, o sea, estos plásticos que quedan, le irritan el pene a mi marido, le inflama, le lastima. Sí, muchas veces estas guías se quedan pegadas por la mucosidad de la vagina. No da molestias, pero sí requiere salvarle ese dispositivo y probablemente con un analgésico antiinflamatorio desaparezcan las molestias, el útero se adaptó y ya deje de molestarle. Pero requieren asesoría. Igual con el implante, ¿cierto? Para usted, le pone el implante y después de poco, un mes, dice, quiero sacarlo, porque me suspende la regla. Por supuesto, entonces de ahí la importancia de la consejería que nosotros tenemos que hacer en la consulta nuestra, porque la paciente siempre va, al menos, primero con los mitos, ¿no? Que le va a dejar infértil un anticonceptivo hormonal, por ejemplo, y eso es una gran mentira. Por ejemplo, lo de la T de cobre, que también es algo real, por eso les explicaba de que muchas veces puede dar sangrados disfuncionales, dolor, pero uno puede dar una alternativa a ese método anticonceptivo siempre cuando nosotros tengamos
una buena asesoría del médico y del paciente que esté dispuesto a seguir con la planificación familiar, porque si el paciente no quiere ese método anticonceptivo, pues se lo va a sacar, no con nosotros, con otro profesional, o sea, se lo va a sacar, entonces no sirvió de nada, pero hay que aconsejarle antes de que se lo retire o que se lo haga cambiar de método, siempre decirle que hay métodos en los cuales podemos tener un poco de, al principio, al menos el primer mes, el segundo mes, un poco de molestias, y que esas molestias con nuestra ayuda y muchas veces con alguna prescripción, qué sé yo, si fuese una té de cobre que está molestando un poquito por la inflamación, la irritación del endometrio, nosotros podemos dar un antiinflamatorio que va a ir mucho mejor y después se va a acostumbrar a esa paciente a ese método anticonceptivo. Si fuese un hormonal, hay veces que sí, el implante nos puede, lo mejor que nos puede pasar es la amenorrea, o sea, la no menstruación, pero también puede irse al otro lado. Sí. La mujer comienza a menstruar 15 días, un mes, y nosotros sin haberle sacado el implante podemos ayudarle a que esas menstruaciones se regularicen con otro método anticonceptivo, entonces, pero sin haberle sacado el dispositivo subdérmico. Entonces, hay muchas formas, pero en eso está la forma de que el médico se instaure en ese problema, que es el método de planificación familiar. El método de planificación familiar no es solo decir, mira, toma, aquí está la receta, la prescripción y yo, listo, ese es tu método de planificación. El paciente así nunca va a volver a esa consulta y mucho menos va a utilizar ese método anticonceptivo porque no supo cuáles eran los pro y sobre todo los contra, o sea, los efectos adversos que podía producir ese método anticonceptivo. Y también requiere seguimiento, requiere controles. Y usted ha dicho un mito que es importante recalcarlo y lo voy a recalcar para los oyentes y televidentes. Ningún método anticonceptivo le deja infértil ni estéril. Así es. Entonces, lo que pasa es que... A excepción de una. A excepción de que es la ligadura. Ese sí es esterilización quirúrgica. O sea, claro, sí. Esa aclaración del doctor es importantísima. Si usted se hizo la ligadura a las trompas, pues claro que es un método definitivo. Claro que después puede recurrir a la recanalización, pero el índice de éxito no es tan 100%, no es tan alto, ¿no es cierto? Y si se va a una clínica le va a salir un poco más costoso esa intervención quirúrgica. Por eso es que la asesoría y la decisión responsable de la mujer, que es la dueña de su cuerpo, es tomar una decisión muy bien asesorada y responsable en el sentido de que después no se arrepienta, ¿a qué me hice ligar? O sea, se divorció, se queda viuda, tiene otra pareja, y la otra pareja lo primero que quiere es un hijo, entonces dice, ya estoy ligada, entonces, y empieza el calvario visitándole otra vez al médico, ¿qué hago? ¿Cómo me soluciona este problema? Y claro, nosotros, bueno, obviamente que por medio quirúrgico nosotros podemos ayudar. Y obviamente, pero que son métodos anticonceptivos que son ya definitivamente, hoy se supone que la ligadura es el mejor método que tenemos. Y uno que le sigue al lado y está cerquita, está en un porcentaje de falla casi del 0%, es el implante. Por eso es que nosotros estamos pregonando, sobre todo en las adolescentes, al menos nosotros como recibimos bastante pacientes. Es un hospital de referencia regional. Exactamente, entonces tenemos bastante embarazo de alto riesgo obstétrico. Entonces nosotros tenemos a las embarazadas con mucha más frecuencia en el hospital, teniendo niños de 13, 14, 15 años, ya están por la segunda cesárea y entonces nosotros pregonamos que se pongan un implante porque es un método mucho más eficaz y que es de larga duración. Entonces, esa paciente igual en nuestro servicio, en el momento del puerperio, en el momento del alta, se le va a aconsejar a esa paciente sobre todos los métodos anticonceptivos que podría utilizar durante la lactancia, porque de ahí también es este tema tan importante, ¿por qué fallan los métodos anticonceptivos? Entonces también el médico tiene que estar capacitado para decirle, mire, durante este periodo nosotros deberíamos tomar tal decisión de método anticonceptivo y el implante es uno de ellos. Hay que rescatar, es mi objetivo, educar a la población en el sentido de que el mejor método anticonceptivo es la ligadura una vez que la mamá está satisfecha con su número de hijos, satisfecha su paridad, es ideal. El método anticonceptivo, la ligadura, eso hay que propiciar, no, usted sigue menstruando, sus ovarios siguen produciendo hormonas, todo sigue normal, solo se ha obstaculizado las trompas de paso, ¿no es cierto? Y el segundo método es el implante, pero sin embargo hay que brindar la asesoría, capaz de que no se asuste la paciente, dice, si el médico no le dice que, porque generalmente el mayor número de porcentaje de personas que se ha puesto el implante, se les suspende la regla, la mayoría, suspende la regla. Entonces, si no le explica el médico que ese método suspende la menstruación, entonces empieza
¿Y esa sangre dónde se me va? Lo típico, se me va a ir a la cabeza. Así es. Se me queda en el cuerpo esa sangre que no salió. No tiene nada que ver eso, es un proceso hormonal, pero eso tiene que el médico hacerle entender al paciente que no es un proceso que esa sangre está saliendo porque es una sangre mala, digamos así, ¿no es cierto?, en palabras más criollas, sino más bien que es un proceso hormonal que no se está realizando, por ende no hay sangrado. La sangre que está reteniendo el organismo está normal. Entonces, eso es como una mujer que se le sacó el útero, no va a sangrar nunca más. Yeah. ¿A dónde se fue esa sangre que no menstruó, que no sale? Pues no, se le sacó el útero. Exactamente, el organismo está haciendo su homeostasis normal, su fisiología está funcionando igual. Esto es importante aclarar para nuestras pacientes. El útero, la matriz, la madre, como quiera que le quieran llamar, pero es útero, tiene una capa interna que se llama endometrio, que cada mes se descama y se elimina la sangre de la menstruación. Cuando está puesto el implante, entonces, sencillamente este endometrio no existe. Y al no existir, no hay sangrado. Entonces, si esta explicación le damos, entonces hay mujeres que entienden la explicación del médico y muchas veces dicen, me libré, es un fastidio para mí, porque a veces porque requiere un proceso de educación desde pequeñitas a las niñas de pequeñitas, ya cuando están de 10 o 11 años, empezar a explicar de la menstruación, para que no sea el profesor de educación física el primero que se da cuenta, pues, y el susto que se pega a la niña cuando está en el colegio sangrando por las piernas, dice, ¿qué me está pasando? Pero si la madre le prepara y le explica de la menstruación, primero hasta no va a tener dolores premenstruales, y hay un estudio bonito en la maternidad Isidro Ayora. Las pacientes se les prepara, están menos tensas, inclusive se les acepta que es parte de la feminidad, parte de la mujer, y que esa es su feminidad, que la acepte. Entonces, no pasa nada, no se va a asustar, ¿no es cierto? Pero requiere un proceso, pero hay personas que están condicionadas a la menstruación. No ve la menstruación y empiezan de laboratorio en laboratorio a hacerse exámenes de sangre o de orina, buscando un embarazo. Así es. Entonces, asesoría y más asesoría. Por supuesto. Ahora, hablando acerca de esto, de lo que es, hay que tomar en cuenta que los anticonceptivos sí tienen interacción con otros medicamentos, por ejemplo. Entonces, eso es importantísimo que una mujer explique o en la historia clínica que se le realiza para esta asesoría, al médico se le diga qué tipo de anticonceptivos, por ejemplo, si hay personas que están utilizando antiepilépticos o por ejemplo, antidepresivos. Estos unos potencian el efecto del anticonceptivo, otros lo disminuyen y otros potencian el efecto del otro medicamento, por ejemplo, de los antidepresivos, lo potencian y puede ser que comencemos a tener mucho sueño, nos dormimos y no nos despertamos en un buen tiempo, o los anticonceptivos con los antibióticos no se llevan bien con algunos, con los antimicóticos, que son los que se combaten con los hongos, bajan la potencia del anticonceptivo y eso hace que vengan los embarazos. Y la paciente dice, doctor, por ejemplo, las tabletas, dice, doctor, yo me tomé a la hora que usted me indicó todos los días, no he fallado nunca y estoy embarazada. Entonces, el médico tiene que tener la suficiente capacidad de explicar de que si hubo un anticonceptivo que estábamos tomando y estábamos tomando con antibiótico, antidepresivo, antiepiléptico, podría ser que uno de los interactuó y por eso vino la falla del método anticonceptivo. Y rescatar la presencia del médico en el médico es el único que le puede hacer una historia clínica donde le dice qué medicamentos toma, qué antecedentes. La mamacita murió con un accidente cerebrovascular, ya nos ponemos en guardia. Señora, usted tiene varices, nos ponemos en guardia. Usted tiene migraña, nos ponemos usted es hipertensa, diabética. O sea, eso es historia clínica, por eso es que no es cuestión de ir a la botica y como a la bacería. ¿Sabe qué? Quiero cuidarme. Ah, no, entonces póngase la inyección mensual. Es la típica. Es la típica. No es así. Pues entonces yo rescato las palabras del especialista, del doctor Guevara, en el sentido de que si usted toma antidepresivos, si usted toma antibióticos, determinados antibióticos, antimicóticos, Mire, doctor, que interactúa. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos que tener todo en cuenta como médicos y sobre todo esa historia clínica tiene que ser súper bien llevada. Por ejemplo, los antiácidos, los que evitan el reflujo gástrico, los que detienen el tránsito intestinal, los que por ejemplo, estoy estreñida, viene la paciente y nos dice, le damos un laxante.
Sabemos que el laxante va a hacer que, como por el tránsito intestinal, pase más rápido los alimentos, el anticonceptivo también. Entonces, el efecto del anticonceptivo va a ser menos potente que lo normal. Entonces, miren que esas cosas, ¿usted tiene gastritis? Sí, no. Entonces, ¿y qué está tomando para aquello? Entonces, uno tiene que saber funcionar con la historia clínica, que es lo básico en medicina. Sin una buena historia clínica, una buena anamnesis, que es las preguntas básicas, no hacemos medicina. La primera asesoría, como usted me dice, es clave, porque de eso depende el éxito. Así es. El éxito. Una persona que se comió un ceviche, un hornado que estaba mal preparado, le da diarrea, así como tiene diarrea, él toma el anticonceptivo y el anticonceptivo se va y no se absorbe, entonces va a fracasar. O cuando la paciente no es muy disciplinada, o sea, las pacientes europeas son muy disciplinadas, una hora exacta la toma, pero acá se queda dormida, viendo telenovelas, y al otro día se acuerda, bueno, me tomaré 2, o sea. Ahora hemos visto, ya no tanto esto de la irregularidad de la toma del anticonceptivo, más bien ahora estamos viendo, y yo vi un estudio, estaba leyendo un estudio en España, que la tasa de embarazos no deseados ha disminuido drásticamente, y esto es por la venta, entre comillas, indiscriminada del método anticonceptivo de emergencia, del PAE, ¿no es cierto? Hoy, de hecho, el ministerio está pregonando este método. Y oferta gratuitamente. Hoy tenemos la tableta del día después y también de los 5 días después. Sí, entonces es importante. Acá a Ecuador nos llega el de 5 días después porque es bastante costoso. De hecho, están haciendo unos estudios para la miomatología. ¿Con levonorgestrel mismo? Con el acetato de ulipristal. Es un anticonceptivo muy nuevo que se creó hace muy poquitos años, se lo descubrió como hace unos 3, 4 años, más o menos en el 2010, pero en Europa ya tienen ese anticonceptivo. Y claro, y es mucho mejor, los efectos adversos son mucho menores, pero el problema es que se ha abierto una gran, digamos, una gran brecha en el manejo de los anticonceptivos, y de ahí también la falla del anticonceptivo, porque las pacientes dicen, doctor, yo hace 4 meses me tomé la tableta del día después y me funcionó, y me estoy tomando cada vez que tengo relaciones sexuales. Hay estudios que no se pueden ahorita determinar si ese método, ese anticonceptivo nos va a funcionar siempre que tomemos la tableta. Y no es así. Y no es así, No, siempre hay fallas. Entonces, eso también es importante saber. Por eso el método anticonceptivo está fallando, porque no hubo una buena asesoría. Va a la farmacia y le dicen, véndame la tableta el día después, le venden, y mañana otra vez tienen relaciones, le vuelven a vender, y pasado igual. Entonces, no es así, no funciona así. Es que justo, si educáramos al personal de salud y a todos, hasta los expendedores en las farmacias, estaríamos cambiando el comportamiento de las personas, porque ¿qué se encontró? En la estadística de aquí de Ecuador, ¿qué se encontró? Que las pastillas del día después del levonorgestrel, la pastilla de emergencia, estaban caducándose en el Ministerio de Salud. Así es. Y donde más se vendía era en las boticas. ¿Qué incoherencia? Si en el Ministerio se está regalando las tabletas anticonceptivas, se regalando, y ahí en emergencia, en cualquier centro de salud, se puede ir a retirar de forma gratuita. Y compraban más en las boticas, ¿me entiende? Pero entonces el personal del Ministerio de Salud está capacitado, así sea el señor que expende la farmacia, señorita, verá, este es de emergencia, no tiene 100% de seguridad, creo que es el 85%, 86%, no más, no más, porque de 100 mujeres que toman el anticonceptivo de emergencia, unas 20 se van a embarazar. Sí. Ya. Y cuanto más tarde tome, más posibilidades de embarazo, porque se puede tomar de acuerdo a las normas y protocolos hasta el 5.º día. Bueno, de acuerdo a la que tenemos hoy, que es de levonorgestrel, es máximo hasta las 72 horas y ya tiene el 54% de efectividad. A las 24 horas tiene casi el 85%, y entre las 24 y 72, o sea, las 48 horas, solo tiene un 60%. Claro, es bajísimo. Va bajando. Entonces, uno vuelve a tomarse la tableta, la primera vez funcionó bien, la segunda, tal vez ya no, tal vez sí, tal vez no. Y la tercera, pues dice, doctor, es que yo me tomé, pero ya me embaracé. Exacto, es que en la píldora el día después no puede ser de uso claro, continuo. No. Entonces, ahí viene la asesoría, señorita. Esta pastillita por emergencia, usted ya debe sacar una consulta aquí al médico para que usted opte por un método anticonceptivo permanente. Así entonces, ahí está la asesoría, pero hay mujeres que todavía, aunque usted que tiene más gran experiencia en el manejo de pacientes en un centro de referencia como es el Hospital San Vicente de Paúl, referencia regional, zonal, usted
hubo una mamita de 11 años. Un día el doctor Galito me dijo que operó una guagua de 17 años con tercera cesárea. ¿Usted? Yo fui el que operé una señora de 18 años con tercera cesárea. Terceras, 3 y cesáreas. estaba embarazada otra vez. O sea, iba a la cuarta vez. Cesárea. Entonces, ese es el problema. Ese es un nuevo caso. ¿Cómo puede? Ya estaba con 3 cesáreas y se embarazó cuarta vez. ¿Y dónde está la asesoría? ¿Y dónde están las normas y protocolos que toda mujer que llega al hospital por parto vaginal, parto por cesárea, por aborto, por mola, tiene que salir con un implante, con algo? Es que eso es lo que tratamos de hacer en el hospital y lo hacemos. El problema es cuando hay familiares. Hay un hueco ahí, no se sabe si es que entre los familiares, la misma paciente, porque no le controlamos después del puerperio y el seguimiento de esa anticoncepción. ¿Sabes qué? No viene la menstruación, lo que decíamos, esa sangre te está acumulando, mejor saquémonos. Y van a otro profesional inescrupuloso que quiere solo ganarse el dinero, y lo va y le saca, porque el ministerio no está autorizado para sacar los implantes. Ahí quedó, ahí murió el implante. Tiene que irse a algún lado para que lo saquen. Claro, si es que nosotros vemos que se lo está saliendo, que le está haciendo mal, que hay una infección, un absceso, nosotros tenemos que salvar esa vida y tenemos que sacar. Pero caso contrario, el ministerio no lo hace. Por ese mismo motivo, porque primero es un método muy caro y al ministerio le cuesta bastante dinero. Claro. Segundo, porque es un método muy bueno, excelente y que nosotros tenemos que darle una asesoría. Y por ejemplo, en esta paciente, yo me acuerdo clarito que el primer embarazo fue a los 14, el segundo fue a los 15, el tercero fue a los 17. Tal vez a los 15, a 17 utilizó un buen método anticonceptivo, pero ya no lo utilizó y se volvió a embarazar a los 17. A los 18 le operó la tercera cesárea. Y claro, después ya no le dieron anticoncepción o si le dieron, no lo utilizó bien. Se embarazó de nuevo y ella ya no vio ni siquiera regla, sino ya vio un nuevo embarazo. Es que es una tragedia. 18 años, 4 cesáreas, o sea, obligada. Y yo vi un caso que inclusive fue objeto de una denuncia escrita por parte de una obstetriz de aquí, de uno de los cantones, donde en un colegio se embarazaron jovencitas, adolescentes, y pues el ministerio cumplió con la disposición de ponerles el implante. Pues la psicóloga del colegio, ¿no? La psicóloga del colegio, le dijo, esto es fomentar la lujuria, el pecado. Si estamos con esas fanáticas, y les llevó a hacer sacar el implante. Oye, ese sí que son cosas. Doctor, estos temas son interesantes. Yo le agradezco por conversar sobre este tema y espero comprometerle para otra oportunidad. Nuestro tiempo concluyó. Los compañeros me indican que hemos acabado nuestro tiempo. Muchas gracias a ustedes. Este programa se reprisa a las 14 horas, 2 de la tarde. Doctor Guevara, muchas gracias. Muchas gracias. Es médico del Hospital San Vicente de Paúl y usted es gerente, ¿no?, de la Clínica del Norte. Gracias. Clínica Médica del Norte, frente al Colegio Las Belenitas. Muchas gracias a ustedes. Esperamos el día de mañana. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.